Nunca imaginé que un vuelo rutinario pudiera transformarse en la experiencia que viví. Soy Daniel, piloto de aviones comerciales con años de servicio impecable. Mi reputación entre mis colegas es la de un profesional que mantiene siempre el control, sin importar la situación. Estaba acostumbrado a las largas horas en el aire, la calma de la cabina y el sonido rítmico de los motores. Ese día, todo parecía tan normal como cualquier otro. El sol brillaba suavemente en el horizonte y las nubes se dispersaban bajo nuestro avión, como si fueran algodones flotando en el cielo. Era una tarde tranquila, como esas en las que ni siquiera los más experimentados se preocupan por las turbulencias. Con cada control que tocaba, el avión respondía a la perfección. Mis pensamientos iban y venían, reflexionando sobre la vida, los desafíos y los sueños. Mi mente estaba en paz, como siempre que estoy a 10.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, algo comenzó a sentirse raro. Fue tan sutil que al principio ni lo noté. Los sistemas del avión, que normalmente funcionan de forma impecable, comenzaron a fallar, casi imperceptiblemente. Un pequeño destello en la pantalla, seguido de un sonido anómalo que no pude identificar. No lo entendí al principio, pero rápidamente me di cuenta de que algo no estaba bien. En ese momento, los indicadores en el panel comenzaron a parpadear. Alarmas que nunca antes había escuchado empezaron a sonar, como un eco lejano que se fue intensificando. Intenté mantener la calma. Mi entrenamiento automático entró en acción, pero algo estaba claramente fuera de lugar. Los controles del avión ya no respondían de manera normal. Cada giro, cada ajuste que intentaba hacer parecía inútil. Mi corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por una sensación extraña de impotencia, algo que nunca había experimentado en tantos años de vuelo. Miré a través de la ventana, como buscando una respuesta en el cielo infinito, pero la vista era clara, la misma que siempre veía en cada vuelo. Sin embargo, algo en mi interior me decía que este vuelo no iba a ser como los demás. El avión comenzó a inclinarse ligeramente hacia la izquierda y aunque intenté corregirlo, no había nada que pudiera hacer. Los sonidos de los sistemas fallando se entrelazaban con el retumbar de mi propio corazón. El pánico empezó a instalarse en mi pecho, pero en medio de todo eso, algo curioso sucedió. Sentí como si mi conciencia comenzara a separarse de mi cuerpo, como si mi alma estuviera flotando por encima de la cabina. El miedo se desvaneció de repente, reemplazado por una extraña calma. Mis manos ya no tocaban los controles, no podía hacer nada para evitar lo que venía. La sensación de estar fuera de mí mismo fue tan real y tan nítida que por un momento me pregunté si todo esto era solo un sueño. Y entonces, lo que parecía una inevitabilidad se convirtió en una extraña liberación. De repente, todo lo que conocía, todo lo que había sido mi realidad hasta ese momento, desapareció. Ya no estaba dentro de la cabina, ni veía el avión cayendo, ni escuchaba las alarmas, ni sentía el miedo. Me encontré flotando en un espacio completamente diferente. No había sonido, no había peso, solo una inmensa luz que lo envolvía todo. Era una luz suave, cálida, que no cegaba, sino que acogía con una paz indescriptible. En ese instante comprendí que no estaba muerto, pero tampoco estaba vivo en el sentido en que había conocido la vida. Estaba en algún lugar entre ambos mundos, un espacio donde todo lo terrenal quedaba atrás, como una sombra que se disolvía a la luz del sol. La sensación de desprendimiento de mi cuerpo era tan clara, tan precisa, que casi podía ver mi propia forma, una silueta en el aire, como si fuera una proyección de lo que había sido. Sin embargo, no sentía temor, ni siquiera sorpresa. Todo lo contrario, sentí una paz profunda, algo que nunca había experimentado en mi vida. Una sensación de amor infinito, tan grande que no tenía límites. En ese espacio no había preguntas, no había dudas. Todo estaba claro.
Todo tenía sentido, incluso las cosas más complejas de mi vida parecían simples y comprensibles. Estaba rodeado por una sensación de pertenencia, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el universo. Y en medio de esa paz, una presencia apareció. No podía verla con los ojos, pero la sentía. Era como una presencia que llenaba todo a mi alrededor, tan poderosa y suave a la vez. La presencia se intensificó y una figura comenzó a tomar forma en el centro de esa luz infinita. No era una imagen que pudiera describir con palabras humanas, pero a pesar de su naturaleza indescriptible, sabía exactamente quién era. La figura era radiante, llena de una autoridad que no imponía miedo, sino respeto y amor absoluto. No necesitaba que me dijera nada. Su mirada, cargada de infinita compasión, lo decía todo. Era Jesús. Su presencia no era solo física, sino algo que atravesaba mi alma, algo tan profundo que sentí que toda mi vida, todas mis decisiones, todas mis experiencias quedaban expuestas ante él como si no hubiera nada oculto. Pero no había juicio en su mirada, solo comprensión, como si todo lo que había sido y todo lo que había hecho tuviera un propósito que ahora empezaba a entender. «Vas a regresar», me dijo, y su voz no fue algo que escuchara con los oídos, sino que resonó directamente en mi corazón, como si cada palabra estuviera tatuada en lo más profundo de mi ser. No pude responder. ¿Qué podía decir ante algo tan grande, algo tan trascendental? Él continuó, revelándome fragmentos de verdades que no podía comprender del todo, pero que de alguna manera ya entendía. Vi flashes de vidas, de personas que nunca conocí, pero que sentí como si fueran parte de mi historia. Vi cómo las decisiones humanas entrelazan destinos, cómo nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá de lo que podemos imaginar. Me mostró el verdadero significado de la vida, de la muerte y sobre todo de la esperanza. En ese momento entendí que nuestra existencia tiene un propósito mucho más grande del que somos capaces de comprender. En ese instante sentí que una misión me había sido confiada. No era algo que pudiera rechazar, ni siquiera cuestionar. La paz que había experimentado comenzó a mezclarse con una urgencia, una necesidad de compartir lo que acababa de comprender. Algo en mi interior me decía que debía regresar, que debía contarle a los demás lo que había vivido, aunque la verdad fuera demasiado difícil de creer. Pero antes de poder procesar completamente todo lo que estaba sucediendo, sentí como si mi ser entero fuera arrastrado de vuelta hacia la tierra. Era como si una fuerza invisible, pero inquebrantable, me estuviera empujando hacia el mundo físico. En ese momento, la luz se desvaneció y la sensación de paz y amor se deshizo como el vapor en el aire. Todo se volvió oscuro por un segundo y entonces desperté. Mi cuerpo, que antes había estado tan separado de mí, ahora estaba de vuelta, lleno de dolor y confusión. Estaba en el suelo, rodeado de personas que no entendían lo que acababa de suceder. Sentí la presión en mi pecho, el zumbido en mis oídos, el aire fresco de la cabina, pero no era suficiente para deshacer la claridad de lo que había experimentado. La sorpresa y el desconcierto en las caras de los médicos que me rodeaban solo aumentaban mi desconcierto. Había estado muerto. ¿Cómo podía estar aquí, sano, cuando el avión había caído en picada, cuando todos pensaban que no había esperanza? La respuesta parecía estar tan cerca de mí, pero a la vez tan lejana. Lo que había vivido parecía un sueño imposible, algo que no podía compartir sin que me consideraran loco. Pero en mi interior, la verdad era clara como el agua. Con el paso de los días, la incredulidad se apoderó de todos a mi alrededor. Los médicos no podían explicarlo. Los informes oficiales indicaban que no había manera de haber sobrevivido a un impacto tan violento. Pero ahí estaba yo, completamente ileso.
Sin embargo, la sensación de lo que había vivido seguía siendo más real que cualquier otra cosa. La paz, la luz, la presencia de Jesús, todo estaba grabado a fuego en mi alma. Pero mis amigos, mi familia, incluso mis colegas pilotos, no entendían. Algunos intentaban consolarme, pero sus miradas eran de duda, de temor, como si pensar que lo que les estaba contando fuera un delirio, fuera a afectarles de alguna manera. Otros simplemente me miraban como si hubiera perdido la razón. Me sentía atrapado en un vacío, con un mensaje que ardiendo dentro de mí, pero nadie dispuesto a escuchar. A pesar de todo, no pude dejar de compartir lo que había experimentado. Hablé con mi familia, con mi esposa, pero sus respuestas fueron frías, como si temieran que algo tan profundo pudiera romper la estabilidad que habíamos construido. Un amigo cercano, que también era piloto, me miró con una expresión de incredulidad. Daniel, eso suena como algo sacado de una película, no como algo que pueda pasar en la vida real, me dijo. Esas palabras me dolieron más de lo que pude expresar. Mi experiencia no era algo que pudiera explicarse con palabras o racionalizarse. Era algo que iba más allá de cualquier lógica humana, y cuanto más intentaba contarla, más aislado me sentía. A pesar de la incomprensión, algo en mi interior seguía insistiendo. Sabía que no podía quedarme callado, que lo que había vivido tenía un propósito mucho mayor que simplemente ser olvidado. Comencé a encontrar a personas que, aunque no entendían por completo lo que había experimentado, estaban dispuestas a escuchar. Al principio eran desconocidos, personas que se cruzaban en mi camino por casualidad. Recuerdo a un hombre que conocí en una cafetería, de aspecto cansado, con los ojos llenos de una tristeza que parecía no tener fin. Me contó que había perdido a su hijo en un accidente y que había dejado de creer en cualquier cosa que tuviera que ver con la esperanza. Sin pensarlo, le hablé de mi experiencia, de cómo, en ese espacio de luz, había sentido que el amor era real, que hay algo más allá de lo que vemos, algo tan grande que ni siquiera nuestras pérdidas más dolorosas podían destruir. Al principio me miró como si estuviera loco, pero después de unos minutos, sus ojos comenzaron a brillar, como si algo dentro de él hubiera despertado. Aquella conversación fue el primer paso. Lo que empezó como una conversación de café se convirtió en una pequeña chispa de esperanza en su corazón. No me sentía menos incomprendido, pero al menos sabía que algo estaba cambiando. Empecé a entender que no era necesario convencer a todos. Había personas que, como él, estaban listas para escuchar. Con el tiempo, me encontré con más y más de esas almas que buscaban respuestas, que estaban dispuestas a escuchar lo que había vivido. Y aunque cada vez enfrentaba más rechazo de aquellos más cercanos a mí, también encontré puertas abiertas donde menos lo esperaba. Mis palabras parecían resonar con los corazones que estaban preparados para recibirlas. Con el tiempo, me di cuenta de que mi misión no era convencer a todos, sino simplemente ser un testigo de lo que había experimentado. La verdad no necesitaba mi defensa, hablaba por sí misma. En cada historia, en cada testimonio, sentía que algo más grande que yo estaba guiando mis pasos. Hubo momentos en los que dudé, por supuesto. ¿Y si todo eso no había sido más que un sueño? ¿Y si mi mente me había jugado una broma tras el trauma? Pero entonces, en esos momentos de duda, algo inexplicable sucedía. Manifestaciones de lo divino, señales que no podía ignorar. Hubo veces en que sentí una paz indescriptible al levantarme de la cama, o momentos en los que, por un breve instante, sentí una presencia tan clara a mi lado que sabía que no estaba solo. Una tarde, en una iglesia pequeña, conocí a una mujer que parecía haber estado esperando escuchar algo como lo que yo tenía para decir. Ella había perdido a su madre hacía poco y vivía sumida en la tristeza y el desconcierto.
Cuando compartí mi experiencia con ella, sus ojos se llenaron de lágrimas. He estado buscando una señal, me dijo, algo que me haga creer que mi madre está bien, que hay algo más allá de la muerte. En ese momento, entendí que mi regreso a la vida no solo tenía un propósito personal, había un propósito mayor. Estaba ahí para ser la señal, para ser el faro que iluminara la oscuridad de aquellos que, como ella, buscaban respuestas. Fue una de esas experiencias que transforman, no solo a la persona que recibe el mensaje, sino también a quien lo comparte. Mi misión estaba clara, aunque el camino fuera incierto y lleno de desafíos. Sin embargo, no todo fue tan fácil. A medida que más personas comenzaban a escuchar mi historia, también crecían las dudas y las críticas. Algunos, incluso aquellos que habían sido mis amigos más cercanos, comenzaron a distanciarse de mí. Había quienes me llamaban loco o decían que simplemente estaba pasando por un trauma psicológico tras el accidente. En sus ojos ya no era el mismo Daniel. Me veía como alguien roto, alguien que había perdido la razón. Pero en lugar de rendirme, sentí que mi experiencia me daba la fuerza para seguir adelante, para persistir. Sabía que, aunque no todos entenderían, mi misión era seguir adelante con lo que había vivido, con lo que había sentido. Cada puerta cerrada, cada mirada incrédula, me empujaba a seguir buscando a aquellos que estaban listos para escuchar, para creer. Hubo noches en las que me sentía completamente solo. A veces, la carga de mi revelación parecía demasiado pesada y la soledad me envolvía como una sombra. Pero incluso en esos momentos, experimentaba pequeñas señales que me recordaban que no estaba solo. A veces, era un sentimiento de paz que venía de la nada. Otras veces, era un sueño vívido en el que sentía la presencia de Jesús nuevamente, guiándome, recordándome que mi camino tenía un propósito. Fue en esos momentos cuando entendí que la misión no era fácil, pero sí necesaria. La verdad, por más difícil que fuera compartirla, debía ser contada. Aunque algunos me rechazaran, sabía que había corazones dispuestos a escuchar, corazones que necesitaban esa luz. Y eso fue lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Con el paso del tiempo, mi vida comenzó a tomar un rumbo completamente diferente. La sensación de estar en una misión nunca me abandonó. Cada día era una oportunidad para compartir lo que había vivido, para ser una voz de esperanza en medio de la desesperación. Aunque los momentos de rechazo seguían siendo parte de mi vida, también encontraba consuelo en las pequeñas victorias, personas que se acercaban a mí con los ojos llenos de una curiosidad genuina, deseosas de comprender lo que había experimentado. Aquellas almas, perdidas y confundidas como yo lo había estado, empezaban a encontrar algo de paz en mis palabras. Pero no solo ellos. Yo también me estaba sanando en el proceso. La constante búsqueda de respuestas, la necesidad de contar mi historia, me ayudaba a comprender más profundamente mi propia experiencia. Un día, mientras caminaba por un parque, me encontré con un joven que parecía estar pasando por una tormenta interna. Había algo en su mirada, algo que me decía que estaba en una encrucijada de su vida. Sin pensarlo, me acerqué a él y comenzamos a hablar. No pasó mucho tiempo antes de que me compartiera que estaba luchando con pensamientos suicidas, que sentía que no había salida a su dolor. En ese momento, supe que lo que tenía para decirle no era casualidad. Le conté mi historia. No traté de darle respuestas fáciles, pero sí le ofrecí algo que había encontrado en mi propia experiencia, que la vida, por más oscura que fuera a veces, siempre tenía un propósito, que más allá del dolor siempre había una luz esperándonos. El joven no dijo mucho al principio, pero esa noche me envió un mensaje agradeciéndome. Me dijo que, aunque no entendía todo lo que le había contado, sentía que algo había cambiado dentro de él, que su perspectiva había comenzado a transformarse.
Ese fue uno de los momentos más significativos de mi vida, porque entendí que no necesitaba ser entendido por todos, pero sí podía ser una luz para aquellos que estaban listos para recibirla. Con cada nueva persona que encontraba, sentía que mi misión tomaba más forma. Al principio, tenía miedo de que mis palabras cayeran en oídos sordos, de que mi relato fuera solo otra historia olvidada. Pero la realidad era muy diferente. En cada encuentro, en cada momento compartido de mi experiencia, algo profundo sucedía. Era como si estuviera sembrando algo, no con mis propias fuerzas, sino con la fuerza de algo mucho más grande que yo. No era solo un hombre tratando de contar su historia, era un canal para algo divino, algo que trascendía mi comprensión humana. Cuando alguien comenzaba a cuestionar mi cordura, yo también me cuestionaba, pero siempre, en el fondo, sabía que mi misión era algo inquebrantable. Lo que había vivido, lo que había sentido, nadie podía quitármelo. Pero no todo era fácil. Lidiar con el rechazo seguía siendo doloroso, y las personas a mi alrededor continuaban alejándose. Sentía un peso creciente en mi alma, una soledad que no podía ser llenada. La mirada de las personas que amaba, viéndome con desconfianza, el distanciamiento de aquellos que siempre habían estado cerca, me carcomía por dentro. Comencé a preguntarme si, quizás, lo mejor sería volver a ser ese Daniel silencioso, ese que no tenía la misión de cambiar nada, solo vivir su vida en paz. Pero había algo dentro de mí que me decía que eso ya no era una opción. Ya no. La misión que recibí no era solo mía, formaba parte de algo mucho más grande, algo cósmico y eterno, y no podía ignorarlo. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con un viejo amigo. No lo había visto en años, y su rostro reflejaba el paso del tiempo y la carga de la vida. Nos sentamos a hablar, y él me confesó que estaba atravesando una crisis profunda. Había perdido el sentido de su vida, no encontraba razón para seguir adelante. En ese momento sentí que mi experiencia podría ser justo lo que necesitaba escuchar. Sin pensarlo, comencé a contarle lo que había vivido, lo que había sentido, la paz y el amor absolutos que experimenté cuando creí que mi vida llegaba a su fin. Al principio me miró en silencio, casi incrédulo, como si no supiera si debía reírse o preocuparse por mí. Pero cuando terminé de hablar, algo cambió en sus ojos. La tristeza que veía en su mirada comenzó a desvanecerse lentamente y pude sentir como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Él me dijo que nunca había considerado la idea de algo más allá de la vida terrenal, que siempre había sido escéptico. Sin embargo, tras escucharme, algo en su corazón despertó. Era como si las palabras que le había compartido lo hubieran tocado profundamente, despertando una conciencia nueva en él. Al día siguiente me llamó para decirme que había decidido ir a un retiro espiritual. Me agradeció por haberle mostrado una nueva perspectiva de la vida y la muerte, por haberle dado una razón para continuar buscando algo más allá de la oscuridad en la que se encontraba. En ese momento supe que mi misión era mucho más grande de lo que había imaginado, y que, aunque no todos entendieran mi experiencia, mi historia tenía el poder de cambiar vidas. A medida que pasaba el tiempo, me fui dando cuenta de algo importante. Las personas no necesitaban comprender mi experiencia completamente, pero sí necesitaban sentir lo que yo sentí. Las palabras eran solo una herramienta, pero la verdadera transformación ocurría cuando alguien podía conectar con la paz que yo había experimentado, con el amor que había tocado mi alma. Cada vez que encontraba a alguien dispuesto a escucharme, sabía que era una oportunidad para compartir algo que no se podía explicar, pero que todos podían sentir. Lo curioso era que no siempre encontraba respuestas inmediatas o milagros instantáneos, pero las semillas que sembraba seguían creciendo en los corazones de quienes me rodeaban. Sin embargo, a veces,
La duda volvía a atacarme. El peso de las críticas, la incredulidad de aquellos que antes eran mis amigos más cercanos, me hacía cuestionar mi propósito. De verdad tenía que seguir adelante. La presión por ser aceptado, por ser comprendido, era tan grande que en ciertas ocasiones sentía que todo lo que había vivido no tenía sentido. Pero entonces recordaba esos momentos en los que sentí la presencia de Jesús, cuando me mostró la verdad sobre la vida, la muerte y el propósito divino. En esos momentos las dudas se disipaban y volví a encontrar el valor para seguir adelante. Fue en uno de esos momentos de incertidumbre cuando conocí a Ana, una mujer que, como yo, estaba buscando respuestas. Ella había perdido a su esposo en circunstancias trágicas y su dolor la había dejado vacía, sin rumbo. Recuerdo que, mientras conversábamos, me miraba con una mezcla de tristeza y esperanza, como si algo dentro de ella quisiera creer lo que yo le estaba contando. A medida que le hablaba, la veía abrirse lentamente, como una flor que se abre hacia la luz. No podía prometerle que todo estaría bien, pero le di lo único que sabía: la certeza de que hay algo más allá de la muerte, algo que nos espera, algo lleno de amor y de paz. Ella no dijo mucho, pero al final de nuestra conversación me abrazó y su abrazo me dijo más que 1000 palabras. A partir de ese momento, Ana comenzó a cambiar, no de manera abrupta, sino gradualmente. La oscuridad que había nublado su vida comenzó a disiparse poco a poco, y en su lugar una luz suave empezó a brillar en su interior. Ella me contactó semanas después para contarme que había encontrado paz, no en un sentido superficial, sino en lo más profundo de su ser. Había comenzado a aceptar lo que había perdido, y en ese proceso había descubierto una nueva forma de vivir. Para mí, ese fue otro recordatorio de que todo lo que había vivido, todo lo que había experimentado, tenía un propósito. Mi historia no solo era una narrativa sobre un accidente, sobre un encuentro con lo divino, sino un testimonio de que la vida tiene un significado mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. Con el paso de los años, fui encontrando más personas dispuestas a escuchar, más personas que no solo estaban buscando respuestas, sino que también estaban dispuestas a abrazar la verdad, a dejar que la luz de mi experiencia tocara sus corazones. No todos lo lograban, no todos entendían, pero los que lo hacían encontraban algo en su interior que les hacía mirar la vida desde otra perspectiva. Mi misión había trascendido la necesidad de convencer a los demás. Había pasado de ser un hombre con dudas sobre su propósito a ser un testigo del amor divino. Y en ese camino descubrí algo fundamental: que la vida y la muerte son solo dos caras de la misma moneda, que el amor eterno siempre prevalecerá y que en algún momento todos entenderemos lo que está más allá del velo de esta existencia. Hoy, al mirar atrás, no puedo evitar sentir una profunda gratitud por todo lo que viví. Mi vida ya no es la misma, y no solo porque sobreviví a un accidente que debería haberme matado, sino porque esa experiencia me permitió descubrir algo mucho más grande que yo mismo: el propósito de mi existencia. Cada día, desde entonces, ha sido una nueva oportunidad para comprender mi misión, para hacerla más clara, más real. Y aunque la mayoría de las personas a mi alrededor nunca llegará a entender completamente lo que ocurrió aquel día, sé que mi misión no depende de la aceptación de los demás. Mi misión es ser testigo de lo que vi, de lo que sentí y de la paz que experimenté más allá de todo lo que imaginaba posible. Recuerdo las noches en las que, al cerrar los ojos, podía sentir la presencia de algo más grande, algo que me rodeaba constantemente. No era solo una sensación de amor, sino una profunda paz que venía desde el fondo de mi ser, como si el universo entero hubiera abrazado mi alma.
Y cada vez que compartía mi historia, cada vez que alguien se abría a escucharme, sentía esa misma paz invadiendo su corazón. No era yo quien estaba cambiando a las personas, era esa fuerza divina que había experimentado en mi encuentro con Jesús. Yo solo era un vehículo, una pequeña chispa en un vasto océano de luz. Las personas que me miraban con desconfianza, los que se alejaban, ya no me causaban el mismo dolor, porque entendí que no todos están listos para escuchar, y eso está bien. Lo más importante es que hay aquellos que sí están listos, aquellos que buscan respuestas, aquellos cuyas almas están abiertas a la luz que una vez encontré. Esos son los que me siguen dando fuerza, esos son los que hacen que todo lo que viví, todo lo que compartí, tenga sentido. He llegado a comprender que la vida y la muerte no son dos cosas separadas, sino dos partes de un todo. La muerte no es el final, sino una transición. Algo que solía temer ahora me parece una puerta abierta, un paso hacia algo mucho más hermoso y vasto de lo que jamás imaginé. Y en mi vida cotidiana, aunque sigo enfrentando desafíos y momentos de duda, siempre llevo conmigo esa verdad profunda. El amor, la luz y la paz que experimenté en el más allá siguen siendo parte de mi vida, guiándome, fortaleciéndome. No sé lo que me depara el futuro, pero sé que, pase lo que pase, nunca estaré solo. Porque ahora sé que siempre hay algo mucho más grande observándonos, guiándonos, incluso cuando no lo entendemos. Hoy, aunque las cicatrices del accidente aún están presentes, tanto físicas como emocionales, ya no las veo como algo que me define. Son recordatorios de mi propósito, de mi misión, de la luz, que aunque no siempre sea visible, siempre está ahí, esperando ser descubierta. Y mientras viva, seguiré buscando a aquellos que también estén listos para escuchar, para encontrar la paz que una vez me fue revelada. Mi historia no es solo mía, es la historia de todos los que, a pesar de las sombras que los rodean, siguen buscando la luz.